Pues bienvenidos familia, bendecido Shabbat, bendito sea nuestro Padre bueno que nos está apartando del afán, mi Señor, de la carrera. Agradecemos infinitamente pues toda su bondad y toda su misericordia. Agradecemos por toda la semana que vivimos, por el techo que nos cubrió, por la provisión que nunca nos faltó, porque a pesar de que por ahí andamos algunos malitos, Él siempre está atento con su mano misericordiosa, bondadosa. Gracias, mi Señor amado, por este momento. Gracias, mi Señor bendito, por este tiempo en el que sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros, mi Señor, no porque lo merezcamos, sino porque tú lo prometiste y tú eres un Dios fiel, un Dios que cumple promesas, un Dios amoroso, bendito, misericordioso, que nos llenas con tu amor, mi Señor, que nos tienes paciencia y que hoy solo en tu infinita misericordia nos estás permitiendo estar aquí abriendo este hermoso tiempo de Shabbat, mi Señor, abriendo este hermoso tiempo de reposo en el que queremos dedicar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestro tiempo, mi Señor. Queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos agradecer infinitamente todas las bendiciones recibidas, mi Señor, bendiciones inmerecidas, solo por tu amor y tu bondad infinita. Gracias Padre bueno por todo tu amor. Pues aquí andamos familia, aquí andamos. Por ahí hay una A56 de Marisol. Bienvenida Marisol. Bonita noche, bendecido inicio de Shabbat. No sé si por ahí te conozcamos, creo que es la primera vez que entras. Pues bienvenida. O por lo menos el nombre del equipo del dispositivo creo que es la primera vez. Bienvenida o bienvenido, muchísimas gracias, estamos por aquí. Pues bueno, familia bonita, vamos a empezar para poder alabar a nuestro Padre amoroso con, con todas estas bendiciones y con todas estas oraciones hermosas que Él nos ha enseñado y nos ha permitido repetir. Si alguien me pudiese hacer favor, familia linda, de leer Éxodo 28 para nuevamente agradecer y recordar por qué estamos aquí reunidos el día de hoy. ¿Quién me ayuda, familia linda? Yo, Ángeles, Sí, por favor. Muchísimas gracias. Éxodo, Adelante. Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Amén. Ajá. ¿Puedes seguir leyendo de tu pantalla hermosa? Sí. ¿Quieres que siga leyendo los demás versículos? Sí, por favor. Claro que sí. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para, para el Eterno, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Eterno bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén, 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 amén. Pobre de Rey, Amén. pues no tenías la pantalla, no podías ver. Pero mira, Mm, muchas gracias que tenías por ahí tu Biblia. Bendito y sea el aquí Señor. la tenía. Excelente, muchísimas gracias. A ver, familia, ¿quién me puede hacer favor? Isaías 58, del 13 al 14. A ver, yo lo leo, Ángeles. Gracias, Oscarito lindo. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Amén. Amén, amén, amén. La boca del Señor lo ha hablado. Dice que cuando retiremos nuestros afanes,
nuestros propios caminos de este día de reposo, entonces nos deleitaremos en el Señor y Él nos hará subir sobre las alturas de la tierra y nos dará a comer la heredad de Jacob, nuestro padre. ¿Vale, familia? Pues bueno, ahora no está mi hermanito, ya se me fue, pero pues si me hacen favor, si tienen por ahí sus vinos, familia, vamos a empezar este Shabbat con esta hermosa oración, con la bendición del vino. Si la tienen por ahí, miren, ya vi a Rosy por ahí. Bendito es el Señor que nos permita, que nos está permitiendo iniciar este hermoso día de reposo diciendo: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Bore Peria Geffen. Amén. Bendito Amén. eres tú, Señor Dios nuestro, soberano del universo, que creaste el fruto de la vid. Lejaim, familia, lejaim, lejaim, Lejaim. lejaim, lejaim, Oscarito. Lejaim. Lejaim, lejaim. Y ahora, familia, si tenemos por ahí nuestros panecitos que nos representan las dos casas de Israel, que nos representan la provisión diaria, nos representa la doble provisión, familia. Y bueno, pues vamos a hacer esta hermosa oración. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Amotzi lechem minares. Amén. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, soberano del universo, que extraes el pan de la tierra. Amén, familia. Amén, amén y amén. Cada quien tomamos la porción que el Señor nos dé y agradecemos, porque hoy también sabemos que el pan de vida es nuestro amado Señor Yeshua. Continuamos aquí abriendo nuestro Shabbat y pues vamos con la oración arónica, familia linda. A ver si se alcanza a escuchar. Que el Señor las guarde y las bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. En el nombre y por los méritos de nuestro amado Señor Yeshua. Amén, 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 familia. Amén, familia, pues ya un Shabbat más. Es impresionante, el tiempo se está yendo muy rápido. Yo de verdad que aún todavía no lo creo, pero le agradezco mucho, mucho al Señor que bueno, finalmente, después de algunos días de trabajo, llegue el descanso. De verdad que tenemos un Padre bueno, bendito, que nos permite pensar en Él, que nos permite alzar los ojos al cielo y mirarlo y darle gracias porque estamos aquí, porque sabemos que Él es el que solamente en su infinita misericordia nos está guiando. Así que lejaim, familia, por la vida, empecemos gozosos este hermoso Shabbat, familia. Bendecida noche. Muy bien, familia bonita, pues bueno, vamos a empezar. Y vamos a recordar, así como muy rapidito, lo que hemos estado viendo, lo que el Señor nos ha permitido estudiar durante las últimas sesiones. El propósito que tenía Oscar es que no dejáramos pasar por alto el significado de estas festividades de primavera. Nosotros sabemos que estamos iniciando el primer mes del año para el Señor, que es el mes de Aviv, y tenemos ahí una serie de festividades que, si se acuerdan, ¿en qué capítulo de la Biblia están las festividades del Eterno, familia? Ahí por ahí, ¿quién se acuerda, familia bonita? Levítico 23. ¡Wow, Aurorita! Excelente, muchísimas gracias. De hecho, la plataforma, el soporte que estamos utilizando para todos estos estudios, justamente es Levítico 23.
de las cosas lindas que hemos visto en estas semanas es que no son las fiestas de los judíos, ni siquiera son las fiestas de los hebreos. Literalmente, Levítico 23 nos dice que son las celebraciones del eterno Dios de Israel. Entonces, estamos muy, muy felices de poder estar estudiando estas celebraciones que el Señor nos permitió estar descubriendo y que permitió que se escribieran en ese libro. Moisés lo escribió en Levítico 23. ¿Se acuerdan que con Eliezer, por ahí vimos la celebración de Pesaj? Y la semana pasada, ¿se acuerdan lo que vimos con Oscarito? ¿Qué celebración vimos la semana pasada, familia bonita? Pesaj vimos con Eliezer. Y la semana pasada, ¿qué celebración vimos? Vamos a tratar de acordarnos, familia linda. Creo que estuvo nada más Aurorita. Ella sí se acuerda, nada más que es tímida. ¿Panes y levadura? Así es, muy bien, Aurorita, así es la fiesta de panes sin levadura. Excelente, familia bonita. Entonces vimos Pesaj hace 15 días y la semana pasada tuvimos la bendición de escuchar un estudio de panes sin levadura. Muy bien, familia. Antes de continuar, me gustaría retomar algunos conceptos y algunas ideas muy hermosas. Por ejemplo, siempre hemos hablado de la promesa que le hizo el Señor a Abraham. Y de las cosas lindas es que no nada más fue una promesa, sino que hay varias promesas. Pero me gustaría que recordáramos una de las promesas hermosas que están escritas en Génesis 17. De hecho, está en la pantalla. ¿Quién me puede ayudar, por favor? Génesis 17, a partir del versículo 6. Por favor, ¿quién me ayuda? Rosy Ponce, ¿me ayudas? ¿Me habló? Hola. ¿Ángeles? Sí, Rosy, adelante, si me haces favor. Dice Génesis 17, Ok. versículo 6. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti y en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y él de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Amén. Wow. Amén, Rosy. Ven, es una promesa hermosa. Dice que va a establecer su pacto, dice, entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. ¿Para qué? Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y al final dice, y seré el Dios de ellos. Familia, sintámonos bendecidos enormemente porque es un pacto en el que el eterno Dios de Israel nos está ofreciendo su amor, sus bendiciones. Va a decir que es un pacto perpetuo y que Él va a ser nuestro Dios por ser descendientes de Abraham. Así que sin merecerlo, sin ningún mérito, el Señor nos está ofreciendo ser nuestro Dios. Así que de verdad hoy salgamos felices porque tenemos un Dios que cumple promesas y que nos ofreció ser nuestro Dios. Tenemos que recordar, familia, en estas festividades, que ninguna de estas celebraciones puede estar aislada. Toda la historia de una familia, todo el compendio de todo el contexto que tenemos en nuestras sagradas escrituras, en nuestras Biblias, tiene que ver con la misma promesa, familia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo se ha venido dando con una congruencia perfecta, armoniosa, llena de bendiciones, y esa promesa va a ser la misma. Desde Abraham, a través de su hijo Isaac, Isaac
que tuvo a Jacob y Esaú. Podemos hablar con mucha certeza de la descendencia de Jacob y de las 12 tribus de Israel. Podemos hablar de José. ¿Se acuerdan de José, familia? José el soñador, que los hermanos le tenían mucha envidia, que lo vendieron y que José tuvo que llegar a Egipto, pero él siempre estuvo fiel a las promesas del Señor. Él siempre se mantuvo dentro de todo lo que su padre Jacob le había enseñado. Así que amó infinitamente también al Dios de su papá. Y entonces él llega a ser tan importante en Egipto que llega a ser el segundo después del faraón. ¿Se acuerdan, familia? Que después llegan sus hermanos en busca de comida, porque había una hambruna muy fuerte en esa región. Sus hermanos no lo reconocen, él los prueba, finalmente se da cuenta de que hay un arrepentimiento genuino y nuevamente abre sus brazos y les permite, de hecho se reconcilia con ellos y todos esos hermanos llegan con él a poblar una zona del norte de Egipto. ¿Se acuerdan, familia, que José se casa con una egipcia, se casa con una extranjera y tiene 2 hijos? ¿Se acuerdan cómo se llamaban estos hijos, los hijos de José? Los hijos de José nacidos en Egipto. ¿Cómo se llamaban, familia? Manasés, Efraín Efraín. y Así Manasés. es, Ay, perdón. Efraín y Manasés. No, excelente, muchísimas gracias. Efraín y Manasés. Familia, ¿se acuerdan qué significa la palabra Efraín o el nombre Efraín? Fructífero. Fructífero, el que da mucho fruto. Excelente, muchísimas gracias. Pues muy bien, vamos a recordar esta sección de la Biblia en Génesis 48, en donde Jacob, ya muy grande, ya muy viejito, prácticamente a punto de morir, va a bendecir a Efraín y a Manasés. ¿Vale, familia? ¿Quién me ayuda, por favor, a leer Génesis 48, versículos 15 y 16? Está aquí en su pantalla del lado izquierdo. Génesis 48, versículos 15 y 16. Ya vi que llegó Adrianita. Bienvenida, Adrianita. Hola, gracias. Yo leo si quieres. Sí, es lo que Entonces, te iba a pedir de favor. Muchas gracias. bendijo a José de esta manera, que el Dios a quien obedecieron Abraham e Isaac, mis padres, el Dios que me ha cuidado desde el día en que nací, el ángel que me libra de todo mal, bendiga a estos muchachos, que por medio de ellos se recuerde mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, que lleguen a tener muchos hijos y que sean grandes multitudes en el mundo. Muy bien, muchísimas gracias, Adrianita. ¿Se acuerdan que Jacob cruza los brazos como si fuera un pez? ¿Se acuerdan? Y de hecho, digamos que el primogénito tenía que estar del lado derecho. Y Jacob lo que hace es cruzar sus manos, de tal manera que en lugar de imponer la mano en Manasés, que era el que había nacido de manera primera físicamente, pone su mano derecha sobre la mano de Efraín. Y José le dice, no, padre mío, el primero es Manasés. Y entonces Jacob le dice, sí, lo sé, hijo mío. Sin embargo, su hermano menor será más importante que él y sus descendientes llegarán a formar muchísimas naciones. Familia, seguimos con la misma promesa dada desde Abraham y vemos cómo aquí, a través de Efraín, esa promesa se continúa. Jacob lo bendice y le dice que va a formar una multitud de naciones. Y entonces, familia, miren, pues bueno, en estas imágenes lo que tenemos es ilustrado dónde permanecieron los hebreos
en la región de Egipto. Ellos estuvieron en el delta fértil del Nilo, en la parte del norte. En esa región, familia, pues estaban muy alejados, digamos, de todas las actividades normales del reino de Egipto. Estaban totalmente separados. De hecho, una de las cosas interesantes que vimos en aquel momento en nuestro curso básico es que los egipcios eran también como elitistas. Ellos no se mezclaban entre diferentes pueblos. Así que los respetaron, estuvieron por ahí en el norte y crecieron tanto, se multiplicaron tanto, familia, que ya para los egipcios eso era un problema. El tiempo siguió pasando, el faraón dejó de ser el faraón que los protegía, de tal manera que hubieron nuevos faraones que inclusive los llegaron a desconocer, tanto que los empezaron a utilizar como esclavos, familia, ¿se acuerdan? Estuvieron siendo utilizados como esclavos. Y bueno, de ahí vienen historias muy hermosas, como la historia de Moisés, el sacado de las aguas. Moisés, recuerdan, creció dentro de la familia, de la nobleza del faraón, porque la hija del faraón lo recogió de las aguas del Nilo, lo crió como si fuera suyo, así que Moisés fue un hombre muy educado, educado no solamente culturalmente, sino también en el aspecto de organización, en el aspecto bélico. Y si recuerdan por ahí, familia, tenemos estas plagas que fueron evidencia de que el Dios de Israel gobernaba por sobre toda esa poderosa nación, una de las naciones más importantes, de las naciones más ricas que existían en ese momento, y el eterno Dios de Israel demostró que ni el Nilo, ni el sol, ni, ni las ranas, ni nada podía ser más que él mismo. ¿Vale, familia? ¿Sí vamos recordando? Es importante que recordemos, familia, porque no podemos olvidar de dónde nos sacó el Señor. Nos sacó de la esclavitud, nos sacó de la idolatría, nos sacó de trabajos forzados, nos sacó de cargas pesadas que nos estaban asfixiando. El Señor abrió el mar rojo para que pasara su pueblo. Permitió que su pueblo pasara entre las murallas del mar. Y cuando su pueblo terminó de pasar, el mar recuperó su cauce y dejó sumergidos, ahogados a todos los ejércitos del faraón, que me están representando la idolatría, la esclavitud, el pecado, todo aquello que nos podía haber tenido alejados del Señor. Entonces es muy importante que podamos recordar todas estas acciones que son parte del porqué de estas festividades. Y pues bueno, familia, después de este recordatorio, vámonos a Levítico 23. El título es Las fiestas o las celebraciones solemnes del Eterno. ¿Quién me ayuda, por favor, a leer lo que está en la pantallita? Estamos en Levítico 23 y solamente para recordar vamos a leer del versículo 1 al 8, por favor. ¿Quién me ayuda? ¿Me permite, hermana? Por supuesto, Pedro, muchísimas gracias. Bendecida noche. Gracias a Dios. Ay, perdón, un segundo. Adelante, adelante, con calma, sin problema. Igual ya está en la pantalla, Pedro. Lo ideal que sea en tu Biblia. Ya. Perfecto, gracias. Habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamaré. Santas convocaciones serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es del Eterno, en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes del Eterno.
las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Eterno. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Eterno. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis al Eterno 7 días ofrendas encendidas. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Muchísimas gracias, Pedro. Adiós, amén. Gracias. Aquí está. El primer día tendréis una santa convocación. Estamos hablando de los panes sin levadura. Y por acá nos está diciendo que en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, la Pascua es del Eterno. ¿Vale, familia? Lo estamos leyendo directamente de Levítico 23. ¿Se acuerdan, familia, que desde Génesis el Señor nos dijo que para Él es la tarde y la mañana un día? En el esquemita que les estoy poniendo, familia, en la parte de abajo están las lunitas. Las lunitas lo que me están representando son la noche. Mientras que en la parte de arriba, pues está el día, que sería lo que está con el sol. ¿Vale, familia? Entonces tenemos en un día normal aproximadamente, de hecho hoy oscureció un poquito más tarde, pero en general pensemos que el atardecer empieza a las 6 de la tarde, y entonces decimos que el Señor nos comenta que es la tarde y la mañana un día. En lo que acabamos de leer nos estaban indicando que la Pascua del Señor es el 14 de Aviv, y me está diciendo que va a ser entre la tarde y la tarde. ¿Vale, familia? Si se alcanza a ver, esta sección de aquí sería lo que sería nuestro 14 de Aviv, que sería entre la tarde y la tarde. ¿Sí, familia bonita? Perdón por estar de preguntona, pero para saber si podemos seguir. Sí, está claro, hermano. Excelente, muy bien. Y entonces el 14 de Aviv es la Pascua del Señor. Y después el 15 de Aviv es el primer día de panes sin levadura, que es un día solemne en el que ningún trabajo de hombres haréis. ¿Vale, familia? Muy bien. Aquí traté de poner con dibujitos qué es lo que pasa justamente el 14 de Aviv, familia. El 14 de Aviv, entre la tarde y la tarde, se tiene el corderito, este corderito se va a sacrificar y la sangre del corderito, ¿se acuerdan? Se puso en los dinteles de las puertas de las casas. ¿Sí, familia? Esto fue el 14 de Aviv. Y esto lo podemos ver en Éxodo 12:6. ¿Sí, familia? Entonces, el animalito se sacrifica entre la tarde y la tarde del 14 de Aviv. ¿Sí, familia? Y la sangre se pone en los dinteles de las puertas. Aquí tenemos que ya es de día y empieza a caer la noche, y justamente al atardecer ya empieza el día 15. En la escritura nos dice que justamente a la medianoche es cuando sucede la muerte de los primogénitos. Y nosotros sabemos que todas las casas de los hebreos que estaban protegidas o estaban marcadas con la sangre del cordero, ahí no se perdieron ningún primogénito, porque la sangre del cordero fue la señal que permitió que la muerte saltara o pasara de largo. Si nosotros leemos Éxodo 12, ¿por ahí alguien tiene Éxodo 12, familia?
que me pueda ayudar a leer Éxodo 12, del 29 al 32. Si alguien lo tiene por ahí. Sí, Adriana, del 29 al 32 Sí, dice, Adrianita. décimo castigo, muerte de los hijos mayores egipcios. A la medianoche Dios les quitó la vida a todos los hijos mayores de los egipcios. Murieron todos. Después el hijo mayor del rey, que habría de reinar después, hasta el hijo mayor del que estaba preso en la cárcel. También murieron todas las primeras crías de todos los animales egipcios. Esa noche se levantaron el rey y sus consejeros, y los egipcios lloraban a gritos, pues no había una sola casa donde no hubiera muerto un hijo mayor. Esa misma noche el rey mandó llamar a Moisés y Aarón y les dijo: váyanse lejos de mi pueblo, váyanse ustedes y todos los israelitas y adoren a su Dios como lo han estado pidiendo. Llévense sus ovejas y sus vacas como han pedido, y váyanse de aquí y pídanle a Dios que no me castigue. Amén. Muchas gracias, Adrianita. Entonces, confirmamos que a la medianoche los primogénitos egipcios murieron. Y en la madrugada el faraón mandó llamar a Moisés y Aarón y les dijo: váyanse de aquí, llévense sus vacas, sus animales, váyanse de aquí. Y de hecho el pueblo egipcio los alentaba para que salieran y que se fueran rápido. De hecho salieron prácticamente corriendo, salieron rápidamente, y entonces fue cuando el Señor los liberó, los sacó físicamente de lo que era la esclavitud egipcia. ¿Hasta aquí vamos bien, familia bonita? ¿Queda Sí, claro lo que pasó el 14 de Aviv y lo que sí. pasó el 15 de Aviv? ¿Vale, familia? Ángeles, Dígame, Rosy. este, los egipcios les dieron oro a los hebreos para que se lo Así llevaran, es, ¿no? así es, así es. No solamente los alentaron a salir rápido, sino que además les dieron alhajas, les dieron oro. Lo que querían es que se salieran, que se fueran ya. Imagínense las plagas previas, y al final terminan con la muerte de primogénitos, no solamente de los seres humanos, sino también de animalitos, los primogénitos, los primeros. ¿Vale, familia? Sí, Rosa, así Esos, es. esos primogénitos tenían que ser varones, ¿verdad? Varones, sí, Mujeres sí, no, a las mujeres no les pasaba no, nada, sí. no, fueron a los varones, Ok, que son gracias. los que se consideran como que continúan con esa dinastía, ¿no? Las dinastías familiares. Muy bien, familia, si recordamos con Oscarito la clase pasada, él nos dijo que desde Génesis el Señor puso las lumbreras mayores y menores para poder ayudarnos a ubicarnos en el tiempo. Nos dice, por ejemplo, que el sol nos da la hora que tenemos en el día. De hecho, si nosotros ubicamos, hay relojes solares que me permiten saber el paso de las horas a través del día. Oscar también nos dijo que la luna como tal nos indica los días en los que estamos, y que las estrellas del mes nos van a decir en qué mes del año estamos, en qué lugar del mes estamos. ¿Se acuerdan que eso lo vimos la clase pasada? Los que no estuvieron, bueno, pues se los comento. Las lumbreras y las estrellas nos permiten ubicarnos en el tiempo. De hecho, el Señor las creó justamente para eso. El sol nos dice la hora, la luna nos dice los días, y las estrellas, perdón, nos dicen en qué mes del año estamos. ¿Vale, familia? Y bueno, aquí hay una situación muy linda. La palabra Jodesh, que seguramente algunos de ustedes la han escuchado, la palabra Jodesh, que viene del hebreo H2320, lo que significa es justamente mes. Jodesh significa mes, pero también significa luna nueva. De hecho, nosotros podemos hablar de lo que sería el Rosh Hodesh, que significa la cabeza de mes o el principio de mes.
Y para nosotros ese principio de mes o ese Rosh Hodesh o esa cabeza de mes justamente empieza cuando se ve la primera uñita de la luna iluminada. Es solamente la parte iluminada que se puede percibir en el cielo. Entonces, esta luna nueva, Hodesh, esta luna nueva es la que me permite ir ubicando el inicio de cada mes. De hecho, si se acuerdan, también está en nuestra Torah que cada que sea cabeza de mes o principio de mes, debemos tocar el shofar para reconocer que estamos iniciando un nuevo mes. ¿Vale, familia? Entonces, Hodesh significa mes o luna nueva. Rosh Hodesh significa cabeza de mes. Y justamente, familia, lo que quiero que ubiquen acá es la palabra Rosh. Y la palabra Rosh viene de la letra Resh. ¿Se acuerdan qué significaba en el hebreo pictográfico la letra Resh? ¿Qué es lo que me está simbolizando, familia? ¿Qué imagen es esta? La cabeza. Muy bien, Adrianita, es una cabeza. Justamente por eso es Rosh Hodesh, la cabeza de mes, el principio de mes. Resh, el principio. ¿Se acuerdan, por ejemplo? Nuestro Génesis en hebreo es Bereshit. Bereshit, en el principio, en esa cabeza, en ese inicio. La palabra Resh también puede significar inteligencia, pensamiento, lo primero, algo superior, lo que está a la cabeza, al principio. ¿Vale, familia? Eso es lo que significa esta cabecita. Entonces, por eso cuando decimos Rosh Hodesh, estamos hablando de la cabeza de mes o del principio del mes. ¿Vale, familia? Fíjense que ahí en la pantalla les tengo unos versículos relacionados con Colosenses 1:18, pero les tengo varias traducciones. Por ejemplo, voy a leerles la primera, que es de la traducción de Palabra de Dios para Todos, y dice: Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él dio comienzo a todo y fue el primero en resucitar de la muerte. Entonces, Él es más importante en todo sentido. ¿Vale, familia? Vamos a leer Colosenses 1:18, pero ahora de nuestra tradicional Reina Valera. Y dice así: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. ¿Vale, familia? Vámonos a la nueva versión internacional, Colosenses 1:18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero. Familia, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es el más importante en todos los estilos? Sí, adelante. Yeshua. Yeshua, Adrianita. Así es. Yeshua es la cabeza de la iglesia. ¿Y se acuerdan qué significaba iglesia, familia? Que viene de la palabra eclesia. En un estudio también con Oscar, por ahí lo vimos. Los sacados afuera. Así es, los sacados fuera, los llamados a salir fuera. ¿A salir fuera de dónde?
de Egipto, de la corrupción, del pecado, a salir fuera de los afanes, a dejar de ser comunes, a salir fuera de todo eso que es temporal y pasajero. La iglesia son aquellos llamados fuera, a ser distinguidos, a ser especiales, a ya no ser de toda esa generalidad afanosa y temporal del mundo. Entonces, queda claro, familia, que nuestra cabeza como iglesia, nuestro líder, nuestro maestro, nuestro dirigente, el más importante, el primero de todos, esa cabeza que está dirigiendo, liderando, es nuestro amado Señor Yeshua. ¿Estamos de acuerdo, familia? ¿Cómo va, familia? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, Pedrito. ¿Cómo va, familia? Nuestro amado Señor Yeshua es nuestra cabeza. Él es el que dirige, Él es el que organiza, Él es el que va haciendo, Él es nuestra luz, Él es nuestra guía, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la palabra, Él es la Torá hecha carne, Él es el que nos va dirigiendo. ¿Sí, familia? ¿Cómo Sí. ves, Aurorita? Muy bien, muchas gracias. Ok, pues después de todo este recordatorio y de ubicar a nuestro amado Señor Yeshua como esa cabeza, como ese principio, como ese primogénito, pues ahora vamos a seguir estudiando Levítico 23. Y las siguientes fiestas que están ahí, cuando ustedes vayan a sus Biblias, si es que ahora lo tienen, vámonos a Levítico 23 y vamos a ver que el título de las siguientes celebraciones es la fiesta de las primicias y la cuenta del Omer. Y si el Señor nos lo permite, el día de hoy justamente vamos a entender qué es esta fiesta de las primicias, que para nuestros hermanos judíos no son tan importantes, esta fiesta de las primicias. Pero nosotros hoy nos vamos a dar cuenta que todas estas festividades tienen que ver con nuestro amado Señor Yeshua. Así que, además de ser un mandamiento, además de ser una instrucción perpetua, nos tiene que ligar con el que es nuestra cabeza, con el que es el que nos dirige, con nuestro bendito Maestro, nuestro amado Señor Yeshua. ¿Vale, familia? Entonces me voy a permitir leer Levítico 23 a partir del versículo 9, que es donde nos quedamos. Y dice así: y habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, es decir, coseches tu grano, traerás al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Eso qué significa, familia? Que se pedía que se llevara una gavilla como primicia, como representante de esos primeros frutos de la siega. Versículo 11 dice: y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Si dice al día siguiente del día de reposo, ¿qué día es, familia? ¿Cuándo es nuestro día de reposo, familia? Primer día de la semana. Ok, el día siguiente del día de reposo es el primer día de la semana, ¿no? Que nuestro calendario grecorromano pues lo ubicaríamos como el domingo, solo por simpleza. Sí, a partir del sábado en la tarde. Exactamente, excelente, Rosy. Así es, a partir del sábado en la tarde. Muy bien, muchísimas gracias. Dice: y el día que ofrezcas la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto al Eterno. Su ofrenda será de 2 décimas de efa de flor de harina, amasada con aceite,
ofrenda encendida al Eterno en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. Y la instrucción es, familia, en el versículo 14, no comeréis pan ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Fíjense, familia, que acá la instrucción es que se llevaba esa ofrenda al sacerdote. Esa ofrenda se llevaba el día siguiente al día de reposo. Se dice que era una ofrenda que tenía 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite. Es una ofrenda con olor gratísimo al Señor. Eso significa que se debía de haber escogido lo mejor, lo primero, las primicias, lo más representativo de esa cosecha, y se iba a llevar. Y no se podía comer nada, ni pan, ni grano tostado, ni espiga, hasta que se haya ofrecido la ofrenda a nuestro Dios. Es decir, lo que se nos está planteando es que es la primera recolección de esa cosecha, y de lo mejor de esa cosecha, de la primicia de esos primeros frutos, se tendrá que llevar al sacerdote como una ofrenda encendida de olor fragante a nuestro Dios. Familia, estamos hablando de que es las primeras cosechas. Si ustedes se acuerdan, cuando estuvimos platicando acerca de los tiempos agrícolas que también están marcados en la escritura, nosotros dijimos que por ahí entre nuestros meses de septiembre y octubre se empieza a sembrar la tierra, y las primeras cosechas que se tienen justamente, familia, son en el mes de Aviv, que es entre nuestro marzo y nuestro abril. Este mes justamente lo que significa es primavera. No solamente significa primavera, familia, sino Aviv significa como grano gordo, grano hinchado, porque el mes de Aviv justamente lo que nos está representando es ese renacimiento de la vida, familia. El Señor dijo que el mes de Aviv iba a ser el primero de todos los meses, y en el mes de Aviv está lleno de hermosura la tierra. Las flores se abren, los árboles dan fruto, se tiene la primera cosecha, familia. La cebada ya está madura, y entonces este mes tan hermoso también está asociado a la celebración de nuestro Pesaj, a la celebración de Pascua. La primera cosecha de grano en el año es justamente la cosecha de cebada. ¿Vale, familia? La cebada que se da en el mes de Aviv, que insisto, en nuestro calendario sería entre marzo y abril. La época justamente de Pesaj. Y lo que se recogía en Pesaj es la cebada. ¿Se acuerdan, familia, que dijimos que la cebada era un grano que se daba para quiénes? Principalmente. A ver, por ahí tratemos de recordar. La cebada es la primer cosecha de grano en el año. Es lo que se recoge aproximadamente entre marzo y abril, en el mes de Aviv del Señor. ¿Y la cebada para qué se utilizaba en la época de nuestro Señor Yeshua o antes de nuestro Señor Yeshua? ¿La cebada para qué era utilizada? La cebada se daba a los animalitos, familia. La cebada se daba a los animalitos y tenía que ver justamente con el trabajo físico de un animalito, con ese trabajo físico, corporal, y la cebada como que estaba ubicada para darse a los animalitos. Familia bonita, ¿hasta acá vamos bien?
es la primer cosecha de grano en el año, estamos hablando del mes de Aviv y estamos hablando de que es la cebada y que la cebada se ofrecía o era principalmente utilizada para los animalitos, para el mantenimiento de animalitos. ¿Hasta aquí vamos bien, familia linda? ¿Sí estamos recordando? Sí, muchas gracias. Súper, Adrianita. ¿Quién más anda por ahí? Ya no sé si quedó por ahí Enrique. Chayito Medina, buenas noches. ¿Quién más anda? Alberto, buenas noches. Bendecida noche, hermano. Qué gusto verte, qué gusto verte. Espero que tu esposa ya esté mucho mejor. Alberto, qué gusto verte. Muchas gracias, Ángeles. Shalom. El Señor, shalom. Shalom para todos. Shalom para todos también. Muy bien, muy bien. Ok, entonces, ¿quedó claro esto, familia? Estamos hablando de la primer cosecha de grano en el año. Muy bien. Nosotros cuando vimos Juan 6, platicamos acerca de la multiplicación de los panes y de los peces. Y me gustaría recordar algunas cosas que vimos en esas lecturas. En Juan 6 dijimos, después de todo esto, Jesús fue al otro lado del mar ¿de qué mar fue, familia? Este capítulo de Juan 6, ¿en qué mar estaba nuestro Señor Yeshua? Galilea. En el mar de Galilea, excelente, Adrianita. En el mar de Galilea de los... ¿Por qué se caracterizaba Galilea? Galilea de los... Gentiles. De los gentiles, así es. Entonces, este pasaje de Juan está en Galilea de los gentiles y nos dice que lo seguía una gran multitud, pero fíjense que nos explica por qué lo seguía esta multitud. Dice, porque veían las señales que hacían los enfermos, porque les daba de comer familia, porque había muchos que iban ahí solamente como para ver qué era lo que estaba pasando. Indudablemente había muchos que estaban seguros de que él era el enviado, el Mesías, el ungido de Israel. Pero había otros, la gran mayoría, esa multitud que iba pues como para ver qué era lo que estaba pasando. Como muchos de nosotros que llegamos pues por curiosidad a conocer al Señor. Y fíjense lo que nos dice, subió Jesús a un monte, se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. ¿Vale, familia? Nosotros ya sabemos que no es la fiesta de los judíos, son celebraciones del Eterno, pero fíjense que este pasaje fue en Galilea de los gentiles, cerca del mar de Tiberias, y estaba cerca la Pascua. ¿Vale, familia? ¿Quién me ayuda para que no los aburra yo con mi voz? ¿Quién me ayuda a leer esto que está aquí, que es Juan 6, versículos del 8 al 10? Yo puedo leerlo. Muchas gracias, Hanna. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Muchísimas gracias, Hanna, muchísimas gracias. ¿Sí notaron de qué eran los panes, familia? De cebada. De cebada, Hanna, muchísimas gracias. Estamos en la época de Pascua, estamos con panes de cebada y estamos viendo que la primer cosecha de grano que se recolectaba era justamente de cebada. ¿Vale, familia? Voy a continuar leyendo, regresamos a Levítico 23 y dice así, versículo 11, y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno, para que seas aceptos el día siguiente al día de reposo, la mecerá. Y luego en el 14 dice, no comeréis pan tostado ni grano tostado,
Este es un estatuto perpetuo por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y estamos hablando del grano de cebada, que es justamente el que se da en esta época. Familia hermosa, la fiesta de las primicias, el poder separar de los primeros granos que estoy cosechando, del fruto de nuestras manos que el Señor nos permitió generar, ese producto de todo lo que Él con su infinito amor nos ha regalado, es una muestra de que estamos agradecidos con lo que Él a diario nos provee. El poder, antes de comer, antes de disfrutar de todas las cosas, a lo mejor en la actualidad ya no somos granjeros, ya no nos dedicamos al campo, familia, pero yo estoy segura que cada uno de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, sabemos qué frutos, qué primicias, qué selección de nuestro trabajo, de los frutos de nuestro trabajo, podemos ofrecerle al Señor. Y podemos reconocer confiadamente que nada de lo que tenemos lo merecemos, que todo lo que el Señor nos da es porque es infinitamente misericordioso. Familia, nuestras manos son regalos de Él. Nuestros ojos, nuestra boca, todo lo que somos, cada uno de nuestros órganos le pertenece a Él. Así que no podemos afanarlo si es que tenemos riquezas o es que tenemos buenos trabajos o es que hay algo que el Señor nos está regalando, porque justamente, familia, todo lo que tenemos es de Él, para Él y es por Él. Entonces hay que honrar al Señor con nuestras riquezas, que al final de cuentas no son nuestras riquezas, sino son esos frutos benditos que el Señor nos está permitiendo sembrar y cosechar para su gloria y para su alabanza. Entonces, esos primeros frutos que se recolectan y se hacen llegar como ofrenda encendida al Señor, es una muestra del agradecimiento que tenemos por todas las cosas que el Señor a diario nos regala. Fíjense que vamos a analizar este versículo, familia, porque vamos a encontrar una conexión muy linda. Versículo 10 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que os doy y seréis sus mies, traeréis al sacerdote, fíjense lo que dice, familia, una gavilla por primicia de los primeros frutos de la siega. Y entonces, familia, si nos vamos al hebreo, esta imagen que está aquí la tomé directamente de la Biblia interlineal, en donde tenemos la oportunidad de ver en azulito son los números strong de la palabra, está la palabra en hebreo, y en esta versión, afortunadamente, tenemos las palabras en español. Entonces, miren, por acá abajo está gavilla primera vuestra cosecha, que se tiene que entregar al sacerdote una gavilla. Y vamos a ver qué significa la palabra gavilla. La palabra gavilla viene del hebreo H6016. Y fíjense qué significa. ¿Qué significa gavilla, familia? ¿Si lo alcanzan a leer? Homer. Homer. Así es, Rosy. Así es, Adrianita. Gavilla significa Homer. La gavilla, cuando yo digo gavilla, es lo mismo que decir Homer. Y el Homer es un montón. Es algo que está amarrado. La gavilla es una medida. El Homer es una medida. En Éxodo 36:16 me dice que un gomer o un homer
es la 10ª parte de un efá. Es decir, es una 10ª parte de otra medida que se llama efá. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, familia, me gustaría que ubiquen a esta gavilla o a este homer o a este montón de a este montón de cereales que están atados o que están amarrados, ¿vale, familia? Es una medida, un gomer, una gavilla, y esto es lo que se le presentaba al sacerdote. En esta diapositiva, familia, les tengo diferentes recipientes y cada uno de ellos tiene una medida asociada, una capacidad asociada. Nos están hablando de la efá, ¿sí? Porque decían que era un décimo de efá. Y aquí tenemos el recipiente para una efá. Usualmente la efá es una medida para líquidos y es exactamente de 22 litros. ¿Eso qué significaba? Que en este recipiente le cabían 22 litros de agua. Si es agua pura, entonces estamos hablando como de 22 kilos. Si me están diciendo que es un décimo de efá, acá tenemos el gomer, y un décimo de efá es 2.16 litros o 2.16 kilos. Entonces, cuando me están hablando de gavillas, me están hablando de homer y el peso es aproximadamente de 2 kilogramos. ¿Vale, familia? ¿Hasta acá va bien o los hice más bolas? ¿Cómo ven, familia? ¿Se entendió? Está excelente la explicación, muy entendible. Muchas gracias, Ángeles. Ok, si se entendió, entonces bendito sea el Señor y seguimos. Claro. Ok, entonces un gomer sería un décimo de efá y estamos hablando de 2.16 kilos. Bendito sea el Señor. Que no se nos olvide, familia, porque va a ser muy importante como conclusión de este estudio. Gavilla es un homer, es una medida. ¿Ok? Ahora, la siguiente palabra que vamos a analizar, familia linda, es esta. Y ahorita se van a sorprender. Primera, H7225. ¿Qué dice acá, familia? Sí. Reshit, muy bien, Reshit. Y nosotros ya sabemos qué significa la resh o el reshit. El primero, la cabeza, el más importante, la primicia, el principal, el mayor, el comienzo. Lo que les comentaba es que se acuerdan de Bereshit. ¿Se acuerdan? Bereshit, en el principio. Reshit, cabeza, primero, el que tiene mayor rango, el principal, la primicia, el principio. ¿Vale, familia bonita? Entonces, las palabras que tenemos y que estamos analizando es justamente Omer, Reshit. El Omer, Reshit. Omer es una medida. Reshit significa lo primero, lo mejor de las primicias. Y en estas primicias, en esta medida, yo voy a presentar algo representativo de toda mi cosecha. Y eso que estoy llevando es lo más importante, es lo primero, es el principio, es la primicia que me está representando toda esa cosecha que el Señor me está regalando. Por eso, familia, la fiesta que estamos analizando en este Levítico 23 es la fiesta de las primicias, de lo primero, de lo mejor, o también Bikurim. Así se llama esta festividad, familia. Fiesta de las primicias o
Bikurim, que como les comentaba, para algunos de nuestros hermanos judíos, esta celebración no es tan importante. Porque no hay templo, porque no hay sacerdote, pero nosotros vamos a ver una importancia más allá del templo físico. No se les vaya a olvidar, familia bonita, Omer Reshit, la fiesta de las primicias o Bikurim. Ángeles, Dígame usted, hermanito, perdón, Enrique. el Homer está excelente. O sea que el Homer era tomado intencionalmente o nada más lo agarraban, porque iba a ser la muestra, pero no es como que iban y escogían lo mejor, o lo escogían o, no, o nada más lo recogían. Pues son tus primicias, Enrique. Ujú. Son las primicias, lo mejor, lo primero que estás Lo sembrando, primero, echando, sí, que no, sí. está excelente. Gracias. No, al contrario, gracias al Señor. Fíjense, familia, que la palabra bikurim como tal la podríamos traducir como primicias. La fiesta de bikurim o primicias, entonces, es una celebración en la que se entregan los primeros frutos de la cosecha en el templo en Jerusalén. Estamos expresando esa gratitud a Dios por la tierra de Israel. Se celebra en el mes de Aviv, cercano a la celebración de Pesach. Bikurim, IM es el plural, significa primeros frutos, primicias, lo primero, y la celebración representa el reconocimiento de que todas las bendiciones provienen de Dios, a quien hay que agradecer ofreciendo los primeros frutos de nuestras cosechas, familia, aunque ya no sean granos, aunque ya no sean cebada. La palabra bikurim, familia, viene de la palabra hebrea H1060, que significa Bekor. Y Bekor significa primogénito, el mayor, el primogénito, el que tiene la primogenitura, el primero, la primicia. ¿Vale, familia? La palabra Bekor significa primogénito. Familia linda, y si estamos pensando en Pesach y hablamos de primogénitos, ¿qué se nos viene a la mente? Lo acabamos de ver hace un momento, familia. Sí, adelante, adelante. Compañera. Primogénitos, ¿qué nos viene a la mente si estamos pensando en Pesach? Yeshua. Yeshua, perfecto. Yeshua, el primogénito de entre los que duermen. Muy bien, familia, pero en esa recopilación de ideas que hicimos al principio, ¿qué pasó en esa medianoche del 15 de abril? Fue la muerte de los primogénitos. Así es, Chayito preciosa, así es. Fue la muerte de los primogénitos, pero también fue la no muerte de los primogénitos de Israel. ¿Sí, familia? Sí. Así Bueno, es. Sí. Nosotros como Efraín, como las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, somos primogénitos. Así es, señor. No es Judá, como a veces confundimos, que ellos son primogénitos. Ellos tienen el trono, pero no tienen la primogenitura. La primogenitura la tiene Israel, por medio de Joseph, el soñador. Por eso pusimos a Jacob bendiciendo a Manasés y a Efraín. Sí, perdón, Oscarito. Por medio de esa sangre preciosa que fue marcada a las casas de los israelitas, fuimos salvados los primogénitos. Así nosotros. Bendito sea. Así es. El Señor salvó a los primogénitos de las casas marcadas con la sangre del Cordero.
Familia, ya ese corderito era un animalito, pero ahora, ¿quién es la sangre? ¿De quién es la sangre que nos está marcando? ¿De quién es la sangre que nos está señalando? De Yeshua. La sangre de nuestro amado Señor Yeshua, el Cordero perfecto, que dio su vida solamente una vez y para siempre. Y esa sangre fue el pago para redimirnos del pecado. El Señor dio su vida para pagar por nuestras vidas, familia. El Señor dio su vida, derramó su sangre. Y permítanme leerles un pedacito de Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Eterno? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Bendito sea, familia, bendito sea porque él dio su vida para cargar en él el pecado de todos y cada uno de nosotros, los pasados, los de hoy y todos los que vienen. Él dio su vida para redimirnos, para sacarnos de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la idolatría, familia hermosa. Y bueno, familia, tratando de ubicar esto, tenemos el 14 de Aviv entre las 2 tardes, el 15 de Aviv, que es el primer día de panes sin levadura, y así nada más para recordar de manera muy rápida, familia linda, tenemos a nuestro Señor Yeshua cenando con sus apóstoles en la noche del 14 de Aviv. Lucas 22 me dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Haced esto en memoria de mí. Después de esa cena, nuestro Señor Yeshua se va a orar al monte de los Olivos. En el monte de los Olivos llegan a apresarlo en la noche, como si fuera un bandido, como si fuera un ladrón. Llegan escondidos en la oscuridad de la noche y lo toman preso. Lo llevan de madrugada, familia, ante las autoridades judías. Ahí el sumo sacerdote lo está juzgando, totalmente fuera de toda legalidad. Está fuera de todo contexto de la ley de Moisés. Están deliberadamente rompiendo la ley de Moisés, la están fragmentando, la están pisoteando, están haciendo el juicio de un hombre justo en la madrugada. La escritura dice que a las primeras horas de la mañana nuestro Señor Yeshua es llevado ante Poncio Pilatos. La escritura también nos dice que a la hora tercera, es decir, como a las 9 de la mañana, el Señor es crucificado. Tenemos ahí que a las 12 del día
el cielo se oscureció. Imagínense, familia, a las 12 del día, la zona más esplendorosa, la zona del día más esplendorosa se oscureció. Y en la escritura también nos dice que a la hora 9, habiendo otra vez clamado a gran voz, el Señor entregó el Espíritu. Amén. Familia linda, esto sucedió en un 14 de Aviv, cumpliendo la escritura. Se cumplió que este corderito perfecto, el cordero perfecto, el cordero que nunca pecó, fue crucificado, fue muerto y en la hora 9 entregó el Espíritu. ¿Vale, familia? Esto es entre las 2 tardes del 14 de Aviv. La escritura comenta que lo tuvieron que bajar de la cruz porque lo tenían que bajar antes de que empezara. ¿Qué debe empezar, familia? El Shabbat. ¿No, hermosa? O sea, bueno, es un día solemne. Levítico 23, familia. Pascua. ¿Perdón? Pascua. No, hermosa. ¿Qué es el Pesach. 15 de Aviv? Pesa. Pesach. 15 de Aviv es el primer día de panes sin levadura. El 15 de Aviv es el primer día de panes sin levadura. Ningún trabajo de hombre harás. ¿Se acuerdan, familia? Por ahí en Levítico 23. De hecho, si me permiten, vamos a leerlo. Dice, en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, el 14, es Pascua del Eterno. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. 7 días comeréis panes sin levadura. Y aquí viene el detalle, familia. El primer día tendréis santa convocación. Es un día de santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y luego ya nos dice que ofreceremos al Eterno 7 días de ofrenda encendida. ¿Vale, familia? Así que el 15 de Aviv es un día solemne en donde se tendrá santa convocación y ningún trabajo de hombre haréis. Por eso el 14 de Aviv se dice como el día de la preparación, porque estaba a punto de comenzar este 15 de Aviv, que era un día en el que no se podía trabajar, era un día solemne de santa convocación. ¿Vale, familia? Es el primer día de panes sin levadura. ¿Hasta aquí vamos bien, familia bonita? Sí, ¿Sí, Chayito? sí. Muy bien, muy bien. Seguimos adelante, familia linda. Dice que cuando le estaban preguntando al Señor Yeshua, más bien le estaban exigiendo señales a nuestro Señor Yeshua, en Mateo 12:39 nos dice que el Señor Yeshua contestó, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará nada más señal que la del profeta Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás, familia? Que fue tragado por un pez. Dice, porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un enorme pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Familia, el Señor Yeshua nos dio señal de que Él es la imagen viviente del Dios que no podemos ver, la imagen visible del Dios invisible. El Señor Yeshua nos lo demostró, nos dio señal de eso. Familia bonita.
¿Qué señal nos dio el Señor Yeshua, familia? El Señor Yeshua fue crucificado, murió, ¿Que resucitó? estuvo, así es, hermosa, estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y después de esos 3 días y de esas 3 noches, el Señor Yeshua resucitó. Nuestro Dios es un Dios vivo. Nosotros no creemos en un Dios muerto. Nuestro Señor Yeshua resucitó al 3er día, y el hecho de que nosotros hoy estemos aquí estudiando e iniciando un Shabbat es muestra de la resurrección de nuestro Rey de Reyes, de nuestro Señor de Señores, el que cargó en él mismo toda la culpa de nuestro pecado. ¿Vale, familia bonita? El Señor Yeshua venció a la muerte. El Señor Yeshua resucitó después de 3 días y de 3 noches. De hecho, la Escritura dice que resucitó al 3er día, familia. El Señor Yeshua resucitó al 3er día. Y el siguiente día después de eso, familia, es el primer día de la semana. El día siguiente al día de reposo. El Señor Yeshua resucitó de los muertos, primicias de los que durmieron, porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos, y quisiera decirlo así, seremos vivificados. Familia, ¿quién es nuestra primicia? ¿Quién es el primogénito de entre los muertos? El que resucitó de los muertos. Así es, familia bonita. Él es, bendito sea. Así es, familia. Nuestras primicias, el primero, el primogénito, el que resucitó de entre los muertos, el que venció a la muerte, el que nos está dando vida para todos y para cada uno de nosotros, es nuestras primicias, es nuestro amado Señor Yeshua, que ha resucitado de entre los muertos, de entre los que durmieron. Familia, Yeshua es nuestro Omer Reshit. Recuerden que Reshit significa primicias y Omer significa medida. Nuestro amado Yeshua, familia, es la medida del varón perfecto. Es a donde nosotros queremos llegar. Es nuestra cabeza. Es nuestra primicia, es la luz que nos guía, es nuestro camino, es la medida del varón que cada uno de nosotros quisiéramos llegar a ser. Es el Reshit porque es el primogénito, es la primicia, es lo primero ofrecido y aceptado. Nuestro amado Señor Yeshua es el Omer Yeshit, del que queremos tomar todas sus enseñanzas, al que queremos seguir, al que queremos tener como nuestro camino, como nuestra luz, que sea Él el que nos guíe. Él es ese Reshit, esa primicia que se ofreció ese día después de la resurrección para vivir plenamente en Él y por Él. Él es la medida del varón perfecto. ¿Vale, familia bonita?
Vamos a volver a leer Corintios 15, familia. Primera de Corintios 15. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Nuestro amado Señor Yeshua es la primicia de una gran cosecha. Él es la simiente. Pero familia, que no se nos olvide que nosotros somos parte de esa cosecha. Nosotros somos parte de su pueblo que está disperso entre las naciones. Y como lo acaba de mencionar Oscar, familia, nosotros también somos esos primogénitos, esos herederos. Nosotros, a través de Yeshua, somos parte de esa promesa. Nuestro amado Señor Yeshua es la primicia, lo representativo, lo que se ofrece y se acepta. Y solo en su infinita misericordia, Él está poniendo en nuestros corazones su semilla, familia, su palabra, sus ideas, sus mentes, sus preceptos, sus principios, sus estatutos, para que poco a poco, familia, nos estemos acercando a Él y que nuestra vida le dé gloria y alabanza. Familia, todo lo que vimos hoy, todo lo que hemos estudiado, toda esta línea del tiempo, desde Abraham, pasando por Moisés, los profetas, David, toda esta línea del tiempo, a donde nos lleva, familia, es que a partir de la promesa que el Señor le dio a Abraham, todo, familia, todo lo que se ha dado a través del tiempo es para llegar a Yeshua, porque es en Yeshua en quien se cumplen todas las promesas, porque Yeshua, familia, es la simiente de Abraham. Yeshua, familia, es la simiente de Abraham. Y en esa simiente, familia, nosotros estamos bendecidos. Nosotros somos parte de esa promesa. Nosotros somos parte de esa cosecha. Nosotros somos parte de ese pueblo que fue disperso entre las naciones, pero que ahora, solo en su misericordia, estamos regresando, familia. Me voy a permitir leer Amós 9, familia. Dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huerto y comerán del fruto de ellos. Ezequiel 36, 24. Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Familia linda, el Señor ya no nos está sacando de Egipto solamente. Nos está sacando, nos está tomando de entre todas las naciones. El Señor, en su plan perfecto y bendito, permitió que nos esparcieran entre todo el mundo para que nos multiplicáramos, familia, y para que su semilla estuviera dispersa en todo el mundo. Él, como nuestro Omer Reshid, como nuestra medida perfecta, como ese Reshid, como ese primogénito, como la primicia de la resurrección. Y en este momento, familia, estamos siendo llamados, estamos siendo tomados de entre todas las naciones a donde fuimos esparcidos. Familia, tenemos que estar muy conscientes de estas celebraciones que están por llegar. Tenemos que estar muy agradecidos porque sabemos que el Señor
sigue cumpliendo sus promesas y nos sigue rescatando, nos sigue tomando de donde quiera que nos haya mandado. Isaías 35, 1, 2 dice: se alegrarán el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Eterno, la hermosura del Dios nuestro. Familia, nosotros ya estamos viendo la gloria del Eterno. Estamos viendo la hermosura del Dios nuestro. Él caminó entre nosotros, familia. Él nos vino a enseñar la correcta interpretación de su palabra. Él fue sacrificado, Él venció a la muerte y por hoy, familia, nosotros somos parte de esa bendita cosecha. No porque lo merezcamos, sino solamente por su amor infinito. ¿Vale, familia? Sí quedó claro, familia, como dice Oscarito, sintámonos bendecidos porque somos parte de esa cosecha. Amén, hermana. Muy Amén, bonito estudio. Bien, amén. perfecto, bravo. A lo mejor, familia linda, como esos animalitos, ¿no? Como esos animalitos que llegaron ahí a escuchar al Señor. Pero familia linda, la palabra del Señor nunca regresa vacía. Jamás. Así que vivamos agradecidos, porque el Señor nos está hablando al corazón. Y Él es nuestro Omer Reshit. Él es la primicia, el primogénito de entre los muertos, familia linda. Y bueno, ya para terminar, porque ya me alargué, mil disculpas, pero me parecía muy importante ver todo esto, familia. Amén. Antes de entrar a Shavuot, tenemos primicias y la cuenta del Omer. La cuenta del Omer también está explícito en Levítico 23. Dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, es decir, el primer día de la semana, deberás contar 7 semanas cumplidas. 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Deberáis contar 50 días. Entonces, nuevamente ofreceréis grano al Eterno. Familia, les adelanto un poquito. Aquí estamos dando como ofrenda la cebada, pero ya en 50 días, después de ese primer día de reposo, vamos a ofrecer el trigo. Y el trigo, familia, el trigo está asociado a esa parte espiritual, a esa parte que nos conecta directamente con el Creador del cielo y de la tierra. ¿Vale, familia? Entonces, bueno, la idea es después de ese día empezar de manera, pues unirnos en familia, poder hacer esta cuenta del Omer. Dice que, pues por tradiciones se aprovecha para leer un capítulo desde Éxodo 19 al 40, después se terminan Hechos del 1 al 28, y cada día, pues bueno, le damos gracias al Señor porque nos está permitiendo recordar todo esto que hoy vimos, familia linda, que nos sacó de Egipto, que dejamos atrás toda la idolatría, que dejamos atrás todo el pecado, y que gracias, solo a nuestro Omer Reshit, nuestro amado Señor Yeshua, podemos hoy estar intentando, pues, celebrar las fiestas de nuestro Padre Eterno. ¿Vale, familia bonita? Sí, Vale, familia linda. así Sí. es, Angelita, así es, Bendito sea, sintámonos de verdad bendecidos porque tenemos un Dios bueno y amoroso. Amén. Así es. ¿Vale, familia linda? Sí. Muy bonito estudio. Muchas gracias, hermana. Dios le bendiga. Muchas gracias, Pedrito. Gracias al Señor
Muy bonito estudio, Angelita, muy bonito estudio. Muchísimas gracias. Benito. Muchas gracias a Ángeles. Familia linda, vuelvan a leer Levítico 23. Sí, lo vamos a Leer leer. Levítico 23. Y aunque insistimos, nuestros hermanos judíos no celebren tanto las fiestas de las primicias, nosotros sí, familia. Nosotros sí tenemos que agradecer en nuestro corazón que el Señor Yeshua vino y dio su vida por nosotros. ¿Vale, familia? Y también ese 14 de Aviv, en ese 14 de Aviv, nuestro amado Señor Yeshua se ofreció como ese Cordero perfecto que ha quitado el pecado del mundo. ¿Vale, familia linda? Sí. ¿Vale, familia bonita? Pues perdón, nos extendimos un poquito. Me parece que podríamos ya terminar, Oscarito. No, está bien. Muy bien. Sí, Comida sólida. únicamente un comentario. Es asombroso cómo toda la palabra de Dios, la palabra del Eterno, nos lleva al Mesías, Amén. Yeshua. Amén, Desde amén. Génesis hasta Apocalipsis. La ley y los profetas. Y las fiestas no son la excepción. Podemos ver a nuestro Mesías plasmado en Pesaj. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo podemos ver en los panes sin levadura. Él es el pan sin levadura que no cometió pecado. La levadura representa el pecado, la transgresión a la ley de Dios. Nuestro Mesías no cometió pecado. Lo vemos también en las primicias. Él es primicias de la resurrección. Dice la Escritura que al final de los tiempos, los muertos en Cristo resucitarán primero, unos para vida eterna y otros para condenación, el día del juicio final. Posteriormente, la semana que entra, si el Padre nos lo permite, vamos a ver la fiesta de Shavuot, vamos a ver el conteo del Omer, que lo tenemos que empezar a hacer, es un mandamiento, hacerlo desde que termina la festividad de panes y levadura, hacemos nuestro conteo. Son 7 semanas completas, 7 por 7, 49, y al día 50, que eso significa Shavuot, 50, vamos a celebrar la entrega de la Torah. Y ahí también está retratado nuestro Mesías, pero eso lo vamos a ver, si el Padre nos lo permite, la semana que entra. Gracias por el estudio, Ángeles. Estuvo nutritivo, dice mi amigo Enrique, que son bisteces, decía mi hermano, alimento sólido. Bendito Sí, sea el Padre. definitivamente. Bendito sea el Padre que nos da comida que nutre, comida que espiritualmente nos llena de gozo. Bendito sea. Gracias. Bendito sea. Una preguntita, Ángeles. Sí, Dice en las notas que tengo que el sol nos da la hora del día. Sí. La luna indica los días. Las estrellas, ¿qué es lo que indican las estrellas? Y los meses del año. Los meses, gracias. Pues, ¿quién me puede hacer favor de hacer una oración de despedida, una oración para continuar con este Shabbat, agradeciendo pues este tiempo tan hermoso que nos permite convivir el Señor para hablar de Él, solo de Él? Padre bendito y amado, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche, por este estudio, Señor, esta palabra que pues has permitido que nos comparta Ángeles, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, pues todas estas festividades, Señor, estas citas divinas que tú no quieres que olvidemos y que por eso, Señor, en estas épocas siempre estamos recordando estos estudios, Señor. Muchas gracias, Padre bendito. Muchas gracias por tu Hijo amado Yeshua, Señor, que pues dio su vida por nosotros. Te agradecemos infinitamente por la vida de
de Ángeles, por la vida de Oscar, Señor, por la vida de Erika, de José Luis, de José Antonio y su esposa, Señor, por la vida de Gretel y Chava, Señor, por todas las personas que tú has puesto en nuestro camino, Señor, para que pues nos estén enseñando un poco de tu palabra cada día, Señor. Gracias por este alimento sólido, gracias por este Shabbat, Señor, que nos permites estar aquí reunidos, Señor, hablando de tu palabra, bendiciendo tu nombre, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por toda esta comunidad y pues en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado Yeshua, nuestro Salvador y Redentor. Amén y amén.